Buenas noches, y como les digo, aquí haciendo otro video, ¿no? Siempre tratando de mantenernos en el espíritu, conectándonos con la palabra del Señor, enseñándoles a otros a que regresen a seguir y guardar los mandamientos. Si crees en Cristo en este tiempo y no estás guardando los mandamientos del Señor, has sido burlado, has sido engañado. No podemos creer en Cristo y no seguir los mandamientos del Padre. Tenemos que hacerlo con todo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, ¿no? Seguir y guardar los mandamientos de Dios. ¿Me puedes leer Deuteronomio 6 y 4? Y vamos a comenzar ahí con Apocalipsis 1 y 3, ¿no? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Uh-huh. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, ¿no? Las cosas que están pasando, la profecía está al día, ¿no? Y te dice ahí, bienaventurado el que lee, ¿no? Y es lo que estamos haciendo el día de hoy, estamos leyendo. Luego dice, bienaventurado el que oye, y también estamos oyendo, ¿no? Y al hablar, al leerla, la oímos y somos bienaventurados. Pero al último está algo que dice que es bien fuerte, ¿no? Ahora ya la leímos, ya la oímos, ahora tenemos que hacerlo, ahora tenemos que guardarlo. ¿Y dónde la vas a guardar, no? Ayer estábamos haciendo el estudio, ¿dónde vas a guardar eso? Dice que estamos haciendo tesoros en el cielo. Eso es lo que estamos haciendo, porque muchos nos miran aquí, mira esa bola de güeyes ahí, leyendo la escritura, ¿de qué sirve si Dios no, los que no creen en Dios, Dios no va a venir pronto, es puro pedo? Pero, ¿sabes qué? Para nosotros ya vino, el Señor ya se presentó con su escritura, con su espíritu, y nos ha dado la fuerza y el entendimiento para poder esperar en Él, ¿no? Hasta que venga. No sabemos, nadie sabe cuándo va a venir, pero dice ahí la profecía, las cosas que van pasando, las cosas que van a pasar y lo que se espera por venir, ¿no? Esperemos que nuestros ojos vean todo eso que dice la escritura, ¿no? Y es fuerte también, porque el mensaje del Señor no es algo ligero, ¿no? Es algo fuerte, pesado, y el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Eso es lo que dice la escritura. Y el día de hoy vamos a Salmo 119, porque fue lo que hicimos la clase, creo que antepasada, ¿no? De la ley. Y vamos a empezar en el 1, que ya lo habíamos leído, ya lo habíamos explicado, pero vamos a repasarlo y vamos a terminar en el 5. Este es el libro de Salmos 119 y 1. Bienaventurados son los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y la pregunta es, ¿dónde los vas a guardar? ¿En dónde vamos a guardar esos mandamientos? El precepto que se me viene es Proverbios, ¿no? Que dice, átalos a tu cuello, ¿no? Escríbelos en la tabla de tu corazón. Ahí es donde los tenemos que guardar, ¿no? Ahí te va, Ira. Nunca, este es el libro de Proverbios 3, versículo 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, los mandamientos, porque cuando vas al 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos.
No, entonces los tenemos que hacer cuando traes algo en tu mente, no, normalmente lo llevas a cabo, ¿no? Entonces, por eso primero leemos, luego escuchamos y luego guardamos. Ese es el plan, ¿no? Ese es el plan y por eso hay escrituras que a lo mejor no las hemos oído o a veces si las hemos leído y oído antes, a veces no pegan como van a pegar el día de hoy, ¿no? Y por eso tenemos que seguir trabajando en eso. Deuteronomio 6 y 4, antes de empezar la clase. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Ajá, sigue el 5. Versículo 5. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? De todo tu corazón. De todo tu corazón. Ajá. Y de toda tu alma. Y de toda tu alma. Y con todas y tus con fuerzas. todas tus fuerzas. Ahí está. Ese es el más grande mandamiento. Si haces eso, todo lo demás va a venir facilito. Porque ya tienes en la mente que lo que te diga el Señor, eso es lo que tienes que hacer. No vas a poner peros, no vas a poner, ay, es que ahora no pude, ay, es que mi mamá no me dejó, nada de eso. Vas a venir a servir al Señor, ya traes eso en tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces, el más grande mandamiento, ¿no? Hay una ley, lo que estamos hablando, la ley, la ley es toda completa, ¿no? Toda completa es una ley. La ley tiene preceptos y mandamientos y el día de hoy eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Estudiamos lo que es la ley. La ley en el hebreo es Torah, que significa instrucción o enseñanza, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ir a lo que significa la concordancia es 4687 y en el hebreo es Matasawan. Y en el hebreo y la concordancia son 181 veces en el Antiguo Testamento y significa un mandato, ya sea humano o divino, ley, ordenanza o precepto. Perdón, ahí me equivoqué al último, pero es precepto. No, entonces, eso es lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿no? Precepto. Ahí está. ¿No? Ordenanza o precepto. Entonces, los primeros versículos, vamos a ir a Proverbios 6:20 y 6:23. A Josué 22 y 3 y Deuteronomio 26 y 13. Si agarras Proverbios 6:20, también vas a leer el 26, por favor. Ok, Proverbios, capítulo 6, versículo 20. Y si no, le das de corrido hasta el 23. Ok. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. 21. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Que viene siendo lo mismo que leímos ahorita en Proverbios 3, ¿no? Es lo mismo, la misericordia y la verdad. La verdad es la ley del Señor. Cristo es la verdad. Cristo es la ley del Señor. Y a veces es lo que muchos cristianos no entienden, que Cristo es la ley. Entonces, si tú crees en Cristo, tienes que seguir lo que Cristo representa, que es la ley, es el principio, el fin. Toda lo que es la palabra, Cristo es el autor, ¿sí me entiendes? El autor, porque Él fue el que lo hizo, ¿no? Pero ¿quién lo ordenó a que lo hiciera? El Padre. El Padre dio la orden, Cristo lo hizo. Mucha gente no entiende eso, piensan que Cristo, Él es Dios y el único Dios verdadero. La Escritura nos dice que Dios Padre, Yahweh es su nombre, y Yahushua es su hijo. Hay una separación. Entonces aquí te está diciendo lo mismo. Cristo
viene siendo la ley, el mandamiento. Es quien vino y representa la justicia en la tierra, ¿no? Y la justicia, pues, es la ley, la cumplió. ¿Sí? Entonces, él representa lo que Dios quiere que sigamos, ¿no? Y si creemos en él, vamos a seguir sus pasos. Pues, al seguirlo, vamos a llegar a donde él está, y él está sentado a la derecha del Padre. Síguele. 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Ahí está. Entonces, el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. No, y ¿cuál es el otro precepto? Salmo 119, 105. No, que dice lo mismo. La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, Cristo es el que nos va a alumbrar el camino para poder llegar. ¿A dónde? ¿A dónde queremos llegar? A nuestro Padre. Yahweh, ¿no? Entonces, si Yahusha es el camino, y Yahusha es el nombre de Cristo en el hebreo anciano, si Yahusha es el camino, y Él nos está alumbrando el camino para llegar a su Padre, ¿cómo va a ser el Padre mismo? Que no tiene sentido, ¿no? Pero eso es otra clase y también la vamos a hacer cuando Dios quiera. Josué 22 y 3. Este es el libro de Josué, capítulo 22 y versículo 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahweh vuestro Dios. Esa otra vez la misma palabra, matazawan, ¿no? Mandato. Entonces, y lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? La ley empieza con seguir el mandamiento que Dios nos dio, pero en realidad lo que Dios quiere es que su ley la apliquemos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, no, para no tener ningún conflicto, nada malo entre hermanos, ¿no? Y a veces es lo que pasa cuando entra el enemigo, entra la mentira, entra todas las cosas que están en contra de Dios, ¿no? Entran, ¿y qué pasa? Hay conflicto. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de los preceptos que Dios nos dio a seguir. Entonces, por uno venimos a quebrar más, ¿no? Y el que estaba, Levíticos 19 y 17. Vamos ahí nomás para poner otro ejemplo, ¿no? Levítico 19. Vamos a empezar en el 16. ¿Lo leo yo o si quieres, sí, si quieres lee del 15 al 17, vamos a leer. Ok, este es el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 15. No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y en la actualidad, ¿no? Eso es lo que miramos, la corrupción de los gobiernos que llevan la ley de la tierra, ¿no? A otro nivel. ¿Por qué? Porque si alguien viene con un billetito, ¿sí me entiendes? Y el otro pobre no tiene ni un billetito con qué defenderse, ahí ya está diferente. La justicia ya no es verdadera esa justicia. ¿Por qué? Porque están apoyando al que tiene y están automáticamente enjuiciando a alguien que no cometió nada, pero simplemente es pobre y nadie lo puede defender. Están obstruyendo la justicia, o sea, haciendo que no se cumpla. Exacto. Igualmente, ¿no? Como un siervo de Dios, cuando tú miras que alguien está yendo en contra de la ley de Dios y no
y no estás haciendo lo que te toca, vienes a ser igual corrupto, vienes a ser igual alguien que está yendo en contra de la ley simplemente porque tienes preferencias, ¿no? Sí. Estás haciendo acepción de personas. Ujú. Entonces tenemos que juzgar al prójimo con justicia, y la justicia es la ley de Dios. Tenemos que hacerlo en el nombre de Yahawashi, en el nombre de su Hijo. Síguele. 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahweh. Entonces, un chisme puede matar a tu hermano. Sí, un ¿Sí me mal entiendes? testimonio, sí. Un mal chisme. Imagínate un chisme malo. No vamos a hablar de nada, pero simplemente imagínate cuánta gente no ha muerto simplemente por un chisme Porque alguien dijo algo, ¿no? exacto, y que no era verdad. Entonces, tenemos que hablar siempre la verdad, ¿no? Y juzgar con justicia. Síguele. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Ahí está, ¿no? Entonces, eso era algo extra, ¿no? Que de lo que estamos hablando, ¿no? Para mantenernos en el espíritu también. Deuteronomio 26 y 13, ¿qué dice? Y Levíticos 26, 14. Ajá. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 13. Y dirás delante de Yahweh tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me ha mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Entonces, Dios nos da mandamientos, ¿no? Preceptos, cosas a seguir. Y te digo, cada situación y lo que podemos hacer todo el tiempo es mirar cómo la ley de la tierra, ¿no? La ley de los gobiernos, en cualquier país que vayas, hay una ley, y esa ley es para poder mantener un orden, ¿no? Entonces, Yahweh nos dio leyes para mantener un orden, y también para ayudar a otros, ¿no? No Sí, podemos. porque aquí se da el mandato, pues ahí te lo está dando el mandato, ¿no? Uh-huh. Pero también nosotros tenemos que exhortar, y cuando nos vamos a exhortar, tenemos que hacer el cumplimiento, ¿sí? Que nos ordenó nuestro Padre, ¿no? Por medio de su mandato. Uh-huh. Exhortar, ¿verdad? Es nada más el comentario, ¿no? Claro que sí. Entonces, para poder exhortar a alguien, tenemos que conocer la ley de Dios, tenemos que conocer sus mandamientos. Cuando alguien viene y te pide ayuda, ¿no? En el espíritu, me pasa esto, ¿por qué? Sigo los mandamientos de Dios, pero a veces no es cierto. Entonces, cuando le empiezas a preguntar, ok, sigues esto, sigues lo otro, si no conoces la ley y si no sabes lo que Dios representa, no puedes ser un siervo de Dios si no conoces su ley, si no conoces a su Hijo, si no conoces sus promesas. Tienes que tener una base bien fuerte, bien fija, ¿no? Y esa base y esa piedra, ¿no? Esa roca que tenemos como base es Yahawashi, y Yahawashi representa la ley, representa la palabra. Entonces, eso es lo que nos trae firmeza cuando la seguimos. Cuando no la seguimos, nos va a traer destrucción, nos va a traer cosas malas, ¿no? Entonces, seguir y guardar los mandamientos de Dios va a beneficiar al que lo está siguiendo. Al que no, dice que Dios lo va a tener por poco. Si tú no honras a Dios, Dios no puede honrarte a ti, ni lo que te prometió tampoco. Porque hay promesas, pero muchos se van a perder de esas promesas. ¿Por qué? Porque no siguen el pacto.
un acuerdo entre dos personas, ¿no? Un acuerdo, en este tiempo, ¿cómo se le llama un acuerdo? Cuando vas a hacer un testamento, ¿no? Puede ser un testamento, un acuerdo, Puede ser un convenio, un convenio entre dos contrato, personas. Entonces nosotros tenemos un contrato, un convenio, un pacto con el Todopoderoso. Su nombre es Yahweh, ¿no? Y la única manera que podemos entender ese pacto es si aceptamos a Cristo, porque Cristo es parte de ese pacto. Cristo fue mandado por Yahweh para redimir los pecados de Israel. No, entonces, en este tiempo, si tú en tu espíritu, alguien saque Romanos 8:16. No, dice la escritura, bueno, lo vamos a leer. ¿Tú lo tienes? 8:16. Este es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está, ¿no? El Espíritu mismo nos va a revelar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque estamos esparcidos en las cuatro esquinas de la tierra y Dios está llamando a su gente. Y su gente se va a presentar, ¿no? Entonces, algo extra, ¿no? Como dije, pero vamos al que sigue. ¿Cuál sigue? 26:14. Ajá, el que sigue, ajá. Espérame, 26. Levíticos, capítulo 26, versículo 14. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Yahweh mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Entonces, la ley nos manda a hacer algo y eso que nos manda a hacer es algo para nuestro Dios. Y fíjate bien lo que dice y la razón, ¿no? No he comido en mi luto. Ahí, ¿cómo lo podemos interpretar? No he comido de ello. Tendríamos que leer el contexto, ¿no? Porque el punto de ese versículo era la palabra que estamos estudiando. El mandato, ok, está bien. Mandado, ¿no? El mandato. He obedecido la voz de Yahweh, mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. O sea, ha cumplido la palabra. Exacto. Cabalmente, ¿no? Y cuando vas ahí te está dando de lo que significa, ¿no? Las primicias y los diezmos, y tienes que leer todo el capítulo para que entiendas lo que está diciendo. Pero el punto de esos versículos es de que Dios nos ha dado mandamientos, mandatos, y si no los conocemos y si no los entendemos, no podemos seguir adelante, ¿no? Porque Dios nos abre la mente, los ojos para poder aceptar lo que nos está diciendo que no hagamos, lo que nos está diciendo que hagamos. No, entonces hay gente que dice, y esto lo estábamos platicando ayer, tengo a alguien que conozco desde hace 10 años o más de 10 años. Y seguimos, cada vez que platicamos, seguimos con lo mismo, porque él no quiere aceptar que Cristo es el que nos lleva al Padre, ¿no? Y no cree en Cristo, pero dice que no tenemos que seguir los mandamientos de Dios. Entonces, para mí eso es una burla, ¿no? Creer en Cristo y no porque creer. Jesucristo ya cumplió, es lo que dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, el cumplimiento de Cristo es de que Él obedeció al Padre hasta la muerte y dicen que nosotros no tenemos que hacer nada más que creer en Cristo. Pero Dios nos dio un mandato
y una ley a seguir. Y es lo que por eso estamos estudiando eso, porque si Dios nos dio algo a seguir, Cristo lo siguió y Cristo es el camino y Él ya pasó por ese camino y te está guiando y te está diciendo, hey, por ahí no es por acá. Y nos está explicando la ley, los mandamientos de Dios. Y no entendemos eso, entonces hay algo mal ahí, ¿no? Entonces, y eso, por eso dije, no, la mayoría de los cristianos de esta era están en contra de la ley de Dios y no quieren aceptarlo, no quieren reconocerlo. Entonces es nuestro trabajo enseñarles con la palabra de que, mira, si crees en Cristo, tienes que seguir lo que Dios dictó desde un principio. Por esa razón murió Cristo. ¿Cuál es el que sigue? Nehemías 9:14 y Primera de Reyes 2:43 para seguirle. Este es el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Estatutos, mandamientos y la ley. Y es lo que estaba diciendo, ¿no? La ley es la plenitud de de todos los mandamientos que nos dio, ¿no? Lo que está completo. Mandamientos, preceptos, estatutos. No, todos entran en la misma ley. Son parte de la ley, pero ya puedes separar uno. No, y eso me recuerda a Isaías, ¿qué es? 28 y 9. Este es el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los despetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Ahí está, ¿no? Lo mismo, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. No, entonces, muchos dicen, ayer o antier, ¿qué fue? Ayer, creo. Alguien me dijo, oye, ¿qué significa Salmo 131? Le digo, pues, ¿cuál dijiste? Salmo 127, y me lo cambiaba cada vez que le preguntaba. Y le digo, pues, déjalo leo para mirar qué dice. No, pero así te estoy preguntando, tú eres cristiano, tú debes de saber. Le digo, pues a lo mejor sí lo he leído antes y a lo mejor sí sé qué significa, pero así de saberlo y conocerlo así. De memoria, ¿no? Así como me estás preguntando, pues es difícil, ¿no? Porque cuando estudiamos ciertos temas, sabemos el resultado, sabemos lo que significa, lo que es y todo, ¿no? Pero para que alguien te pregunte específicamente, a ver esto y dímelo ahorita, es difícil, ¿no? Porque no conocemos todo. Pero eso no quiere decir que no sabemos lo que al leerlo y al estudiarlo, no podemos sacar el verdadero entendimiento y lo que Dios nos está dando, ¿no? Pero así hay gente, ¿no? Y la gente a veces te quiere sacar de tu espíritu, ¿no? Entonces, no me dijo, pues no le pude contestar porque no aceptó lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Le digo, déjame leerlo, déjame ver cuál es. Pero cada vez me cambiaba diferentes salmos. Decía 131, 127, 151. Le digo, 151 no está, no hay Salmo 151. Pero a fuerzas me quería, ¿no? Sacar de mi espíritu. Le hubieras dicho que se aprendiera de memoria el 119. ¿Verdad? Eso es lo que estamos tratando de
hacer, ¿no? El 119, no, y por eso Sí. lo escogimos, porque está largo. Sí. Y ese es un claro ejemplo del tema que elegiste el día de hoy, ¿verdad? Porque ahí nos habla de cumplir sus mandamientos. Sí. Pero el único versículo que se me vino a la mente en el momento es de que Dios dice, ¿no? Creo que es Proverbios, dice, no tienes que razonar con los necios, ¿no? Entonces, cuando se empieza a poner necio y ya no podemos tener una buena conversación porque no está siendo específico. No, es como tú agarras un caso y alguien le tienes que decir, ok, ¿cuál es el caso? No, pues ahí lo que ya estaba haciendo era debatiendo, tratando de debatir, y ahí ya se sale Sí. de la verdad, ¿no? Que se tiene que, en sí se tiene que exhortar a los demás y aprender de los demás de una manera respetuosa, ¿no? Y Claro. en el espíritu, ¿no? Claro, porque vienen a consultarte, ¿no? Pero si es una consulta y no se explica, no puedes ayudarlos, no puedes ayudar a alguien que no te explica o no te... cuando lo leí, entendí lo que me quería decir, ¿no? Porque está pasando por una mala situación, pero si en realidad quieres claridad en lo que estás leyendo, no puedes actuar de esa manera, ¿no? Porque todos pasamos un mal tiempo, un mal día, todos podemos pasar en una mala situación, todos pasamos, aunque creamos en Dios o no, pasamos malas situaciones. No, entonces ellos no están apoyándose en el Señor y tienen malas situaciones, es peor, porque cuando nosotros tenemos malas situaciones, sabemos a dónde recurrir y recurrimos al Señor. ¿No? Y sabemos cuando alguien en realidad tiene la sabiduría, el entendimiento de la palabra, porque vas y consultas y les preguntas y te dan las respuestas. Aquí hay todas las respuestas. Si él hubiera consultado en una mejor manera, se hubiera ido con una respuesta y con un espíritu diferente, ¿no? Pero cuando miras que es solamente alguien que viene a sacarte de tu espíritu, o a simplemente agredirte, ¿no? Porque al último era lo que era una agresión que yo sentía, sabes que mejor me voy a quedar callado porque es mejor, ¿no? Es mejor a veces no decir nada. Pero vamos a seguirle, ¿no? Primera de Reyes 2:43. Aquí lo tengo. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 43. Dice, ¿por qué pues no guardaste el juramento de Yahweh y el mandamiento que yo te impuse? ¿Por qué no? ¿Por qué no guardaste el mandamiento? Otra vez esa misma palabra, ¿no? El mandamiento. Ok, vamos a ir a los que siguen. Vamos a empezar en Deuteronomio 8, 1 al 3. Yam ya lo tiene aquí. Y después alguien agarre Deuteronomio 10 y 12. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que ya os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para comprobarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comiendo que no conocías tú, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. ¿Y dónde puedes encontrar un versículo que diga lo mismo?
¿Alguien sabe? No. No, Mateo 4:4, ¿no? Ajá. Este es el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el pan, ¿no? El pan. ¿Quién es el pan de vida? Yahawashi es el pan de vida. Uh-huh. Entonces vamos a leer el 11. Ajá. Es el del 1 al 3 y luego el 11 también. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Yahweh, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, y yo te ordeno hoy. Ahí está, ¿no? Entonces, cuídate de no olvidarte. Cuando dejas de cumplir sus mandamientos, te estás olvidando de Dios. Entonces ya Yahawashi no tiene ningún efecto en tu vida. Porque estás yendo en contra de Dios y Dios lo mandó a él para poderte regresar a la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que nos alumbra? La luz. ¿Qué es la luz? El mandamiento, la palabra. Deuteronomio 10 y 12. No, y esto siempre lo sacamos porque siempre le preguntamos a la gente, ¿qué es lo que Dios exige de ti? ¿Qué es lo que Dios requiere de ti? ¿Quién lo tiene? Aquí lo tengo. Dale gas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y el 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahí está. Si quieres tener prosperidad, tienes que guardar y seguir los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus preceptos. Todo. Eso está... me quedé pensando porque está bien fuerte, ¿no? Muchos buscamos la prosperidad. Toda la vida, yo me acuerdo, ¿no? Siempre buscar la prosperidad y siempre andábamos buscando en los lugares equivocados, porque nadie tuvo el valor de enseñarnos esta palabra, ¿no? Y ahí es donde está el llamamiento de Dios, porque Dios te habla y ahora miramos que hay gente que está enseñando la palabra de Dios como es, ¿no? No podemos dejar la mitad del libro fuera y la otra mitad la aceptas y luego lo que no te gusta no lo quieres. No, es la verdad, es la verdad. La verdad va a tomar las riendas cuando en realidad quiere seguir al Señor. La verdad es la que va a alumbrar, ¿no? Es lo que está alumbrando en nuestra vida, es lo que nos hace diferentes. Y hay gente que le gusta mentir, le gusta la mentira, ¿no? Y se basan siempre en mentiras, toda su vida es una mentira, es un engaño. No, incluso los que te digo que creen en Cristo, pero no quieren nada que ver con Dios, porque piensan que Cristo vino a cambiar algo y Cristo no vino a cambiar nada, ¿no? Cristo vino a seguir lo que ya estaba escrito. Y saca tu versículo, ¿no? Malaquías, ¿qué es? Malaquías, ¿qué? 3. 3 y 6. Ajá, y Hebreos 13 y 8. Este es el libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 6. Porque yo, Yahweh, no cambio.
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí está. Entonces, si en realidad Dios hubiera cambiado su palabra, no hubiera ni uno vivo. Pero simplemente porque sostuvo su promesa, su palabra, y lo que le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, tenemos una chance, y tenemos una chance. ¿Por qué? Porque esa oportunidad que Dios nos da por medio de la sangre de su Hijo. Es lo único que tenemos, y eso es lo que nos lleva a seguir y guardar los mandamientos por amor, no por fuerza, no por miedo, por amor. Porque dice también que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, ¿no? ¿Tienes ese? Hebreos 13:8. Este es el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Yahawashi es el mismo ayer y hoy Y por los siglos. Yahawashi es el mismo ayer, a hoy y por los siglos. No cambia, ¿no? Dios no cambia, Yahawashi no cambia. Y esta es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, tenemos que tener dominio propio, amor y poder en el espíritu de Yahweh Ba'asham Yahawashi. Lo único que no podemos tener es un espíritu de cobardía. Bueno, eso está ahí con lo del Antiguo Testamento. La palabra que estudiamos era, una vez más, para recordar, Matasawan. Pueden ir a leer, buscar esta concordancia, 181 veces en el Antiguo Testamento. Nomás fuimos a unos cuantos preceptos, pero hay más, hay mucho más, ¿no? La palabra de Dios es demasiada amplia, ¿no? Hay diferentes temas que tocar todo el tiempo. Yo no he podido acabarla. Sí, en la mañana me acuerdo, estaba haciendo mi video de todos los días, ¿no? Y tengo desde noviembre haciendo pedacitos de la escritura, ¿no? Y los pongo ahí en el canal. Y todavía tengo muchas hojas en blanco que no he hecho video. Entonces, el que no quiere hacerlo es porque es huevón, ¿no? No le echa ganas. Yo trato de hacer lo que me toca y digo, no juegues, pues todavía no acabo. Todavía ni siquiera, todavía me falta no sé cuánto, pero pues igual, y si termino, los vuelvo a empezar otra vez, ¿no? Siempre es bueno. Pero, bueno, ese es el tema de Matasawan en el hebreo, ¿no? La concordancia 4687. Ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento, agarrar esa misma palabra. En el griego, la concordancia es 1785 y se pronuncia entalei. Y entalei es un mandato, una prescripción autorizada, mandamiento o precepto. Y si es una prescripción autorizada, ¿quién la autorizó? Yahweh. ¿Quién la cumplió? Yahawashi. Entonces, la misma separación, ¿no? Entre el Padre la dio, Cristo la siguió al pie de la palabra, al pie de la letra. ¿Por qué? Porque tenía amor por su Padre y era obediente a su Padre, ¿no? Y nosotros, si creemos en Cristo, tenemos que seguir a Cristo en obediencia al Padre que lo mandó, al Padre que
que lo sacrificó para poder tener un encuentro con los que en realidad le aman. Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Ese encuentro con Yahweh, Bahasham Yahweh Shai. Y va a pasar, va a pasar porque la palabra lo dice, ¿no? Mateo 15:1 y vamos a leer hasta el 9. Mateo 15, ¿verdad? Déjamelo. Sí, Romanos 7:8. Mateo, capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Yahawashi ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Versículo 3. Respondiendo él, le dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahí pausa. Le contestó. Ahí pausa. Fíjate bien. Y es lo que le estaba platicando ayer mismo, porque da la casualidad cuando hice la clase y estoy platicando, ¿no? Para exponer la clase que estoy haciendo. Y le pregunto a este amigo, ¿no? Cristiano que no sigue la ley, ¿no? Y le digo, ok, entonces explícame aquí qué es lo que está pasando. Y yo luego miro, ¿no? Cristo, Yahawashi, está yendo en contra de la tradición de los ancianos. No está yendo en contra de la ley de Dios, porque aquí ya te dijo, dice, ellos lo estaban agrediendo, ¿no? Oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y le dije a este muchacho, le digo, ok, enséñame en la ley donde dice que cuando comas te tienes que lavar las manos. No hay ley. Ok, entonces, si no hay ley, entonces, ¿de dónde sacan la tradición de los ancianos? Es una costumbre o un ritual que ellos hacían antes de probar un bocado, pero no está escrito. Entonces, aquí él te dice, ok, entonces tú por seguir la tradición de los ancianos, entonces estás quebrantando las leyes de Dios. Es más importante, los ancianos o Dios mismo. Dios. ¿Qué, perdón? Digo, ¿qué es más importante, la ley de Dios o la tradición de los ancianos? No, pues la ley. Entonces, él los estaba debatiendo, ¿no? Sí. Pues Ahora, le respondió con la misma conocimiento que tenía sobre la ley, ¿no? Con el perfecto conocimiento, porque conocía la ley a la perfección. Simón. Síguele. El 4. 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué de malo hay en seguir y guardar los mandamientos de Dios? Es lo que no entiendo. Si te está diciendo honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. O sea, ¿cuál es el problema en eso? Si es lo que nos trae en este mundo, es lo que nos tiene de cabeza, de que nadie sigue estas cosas que Yahawashi les estaba diciendo a estos hombres que no guardaban la ley de Dios, sino que guardaban las leyes de los hombres. Síguele. 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Fíjate bien, uno como hijo, como un buen hijo, ¿no? Lo primero que haces es, ¿qué le falta a tu mamá? ¿Qué necesita? Y tratas de estar ahí, apoyarla y hacer es lo justo, pero ahora si dices, no, se lo voy a llevar a la iglesia.
No, le voy a dar todo mi cheque a la iglesia y tu mamá necesita que le lleves de comer, que le lleves para la semana. Pero tú, en vez de hacer eso, lo estás llevando allá con gente que ni siquiera está ayudando a tu madre o a tu padre. Y es lo que les estaba él exponiendo. Síguele. 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y así se ha vuelto, ¿no? En la actualidad. En la religión, ¿eh? En la religión, en vez de enseñar el mandamiento de Dios. Pregúntale a cualquier cristiano, evangélico, católico, si pueden comer puerco. Te van a decir que sí, que lo hacen con gusto. Incluso afuera de las iglesias venden tamales de puerco. Pregúntale si es de Dios y ellos van a decir, sí, eso es de Dios, no hay bronca. Pero la ley de Dios, la ley alimenticia de Dios dice que no podemos ni siquiera tocar el puerco muerto. De hecho, si echamos un ojito para allá, para Occidente, en cualquier restaurante está restringido el consumo de carne de puerco. Y en los grandes hoteles está dividido un restaurante, ¿sí? Cuando tiene carne de puerco para extranjeros. Es algo que si tú vas para allá, pues, o cualquier católico que coma carne de puerco y vaya para allá, pues se va a sorprender, ¿no? Sí. Pero tanto el musulmán como el cristiano, ¿verdad? O los seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Respetan allá en Occidente la ley de Moisés. Así es, ¿sí? Ok, entonces, Romanos 7 y 8. Hasta el 13. Romanos 7 y 8. Romanos capítulo 7, versículo 8. Ajá, empieza en el 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Así es. Síguele. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido del mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ok, ahora fíjate bien, ahí todo lo que leíste se oía como que si estuviera quejándose de la ley o que la ley lo estaba llevando a algo malo, a la muerte, al pecado. Pero cuando llegas al 12, ¿qué dice? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, de la manera en que el testimonio de cada uno de nosotros, ¿no? No conoces la ley de Dios. No sabes que Dios tiene ley, para empezar. No, así era yo.
creía en Dios, pero yo no sabía que Dios tenía una ley, tenía reglas, tenía mandamientos. Yo no sabía nada de eso. Pero tenía el conocimiento de que Dios existía, pero yo no conocía cómo era Dios. Pues, ¿cómo aprendemos de Dios? Por su palabra. No leemos su palabra. Aquí te está diciendo de la ley. Miras la ley y tú dices, no, pero pues, ¿cómo? Yo no sabía esto. ¿Por qué nadie me lo había dicho? ¿Por qué nadie me lo explicó? Sí. ¿Sí me entiendes? Vas en la vida y nadie te explica la ley de Dios. Simplemente te dicen, oh, nomás persínate, pídele al Señor, arrepiéntete. ¿De qué me voy a arrepentir si no he hecho nada malo? Eso es lo que piensa uno. Yo, como comentario, ¿no? Yo crecí con esa gran necesidad de conocer a Dios profundamente, ¿verdad? Cuando entraba a una iglesia, ¿verdad? Escuchaba un canto, una simple canción, y eso me quebraba. Con el simple hecho de entrar a una iglesia y escuchar las alabanzas o cosas así, ¿verdad? Yo me quebraba, sí, pero eso no era Dios, era algo seco. O sea, después de llorar y sacar todo eso, salía igual de una iglesia. Eso me pasó en la iglesia católica y en iglesias cristianas, ¿verdad? Pero salías, llegabas y pues nomás cantabas algo, una alabanza, una canción, y pasaban la charolita para echar feria y para afuera. Pero cuando salías, a los 2, 3 días, estaba seco otra vez. Y la razón, ¿no? Es ¿por qué? Porque volvías a lo mismo y no entendías por qué el quebrantamiento, no sabías que Dios te quiebra porque estás yendo en contra de sus mandamientos y nadie es bueno para explicarte, para decirte, para advertirte. Y ahí es donde te digo, ahí es donde está la falla, ¿no? De que si queremos en realidad acercarnos al Señor y que nos cure, que nos sane de nuestras heridas, que saque todo eso que tenemos rezagado por años, ¿no? La única manera es de aprender lo que hicimos mal en contra de Él y la única manera de encontrar nuestra falla es leyendo su palabra, su ley y los ejemplos que en toda la Biblia nos enseña de toda la gente que fue en contra de la ley de Dios y todos aquellos que siguieron y guardaron sus mandamientos, porque hay una balanza, ¿no? Hay gente que murió por seguir y guardar los mandamientos de Dios, ¿no? La historia de Macabeos, de la familia, que simplemente por no comer puerco, el rey los echó a la olla, a todos los hermanos y a su mamá. Y cuando miras estas situaciones y dices y tú decides voluntariamente ir a comer puerco cuando una familia completa los echaron al caso como si fueran carnitas en el nombre de Dios y ninguno se rajó al mirar que todos sus hermanos murieron y decían por el Señor, ¿sí me entiendes? No comieron puerco porque tenían amor a la ley del Señor. Eso es algo que para mí, la primera vez que lo leí, digo yo, y nosotros por un pedazo de puerco, ¿sí me entiendes? Ahí fue fue una guerra en la carne, pero ahorita la tenemos en el espíritu. Claro. Y tenemos que esforzarnos por honrar a esas personas, ¿no? Que cayeron y más que nada a Dios mismo, ¿no? Nuestro Padre, nuestro gran dirigente, ¿no? Así es. Pero síguele el 13. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Síguele.
El 14 también lo vamos a leer. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y si eres vendido al pecado, ¿quién te compró para que no siguieras pecando? Yahweh Shai. Yahawashi, ¿no? Entonces la sangre, por eso te digo, él está hablando en de que sabes que mira, sí pasó esto, sí pasó lo otro, pero la ley, no, la ley, igual está hablando de Cristo. Cristo vino y ya no eres vendido al pecado. El pecado ya no puede tomar posesión de ti. ¿Por qué? Porque Yahweh Shai, el Hijo de Dios, en el que crees, te cubre y Él murió para cubrirte por eso. Si crees en Él, cuando miras la palabra, la ley de Dios, va a ser mucho más fácil. Y cuando entiendes que hay gente que murió por no ir en contra de los mandamientos de Dios y los mataron por ser justos, los mataron por seguir lo bueno, la justicia, y murieron en el conocimiento, en la sabiduría que Dios les dio. Y otro que siempre se me viene a la mente es Esteban. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo que él miró el reino de los cielos, el trono de Dios, y que Yahawashi estaba sentado a la derecha del Padre. Al momento en que lo estaban apedreando, ¿tú crees que sintió dolor? ¿Tú crees que sintió feo? No. No. El Espíritu tomó posesión de él. ¿Para qué? Para que no sufriera en esa muerte. Imagínate morir apedreado. Feo. Y más de que no hiciste nada en contra del Señor. Hay gente que se merece ser muerta de esa manera o peor. Pero alguien que sigue y guarda los mandamientos de Dios y morir de esa manera. Pero imagínate en qué posición está Esteban ahora. God. ¿Sí me entiendes? Y simplemente es ahí donde estamos. No buscamos esta ciudad permanente, sino la que está por venir, ¿no? Sí. Entonces vamos a seguirle, que es 13 y 9, ahí mismo en Romanos. Romanos, capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. No, entonces, Pablo, mucha gente no entiende las cartas de Pablo, ¿no? Porque te digo, de un precepto a otro, te cambia la cosa, pero es porque no estás entendiendo el contexto. No entiendes lo que te está queriendo explicar, no entiendes hasta que lo vives, ¿no? Cuando vives en la carne y eres espiritual, va a haber una pelea constantemente todos los días. Si tú tratas de hacer lo justo para Dios, vas a tener problemas contigo mismo. Va a ser una pelea, porque tu cuerpo te pide algo y el espíritu te dice, no lo hagas, eso es en contra de Dios. Y ahí está la pelea todo el tiempo. Entonces, es mantenernos firmes y conocer la ley de Dios para poder entender, por entender a Pablo, porque Pablo pues tenía la Torá, ¿no? Y la aprendió al revés y al derecho, ¿no? La de Moisés, todo. Entonces, para poder comprenderlo sí necesitamos mucho estudio y mucho conocimiento. Y yo creo que simplemente en Pablo, ¿no? Porque Pablo, fíjate bien, y estaba hablando de Esteban, Saulo, ¿no? En el momento, ¿no? Estaba ahí presente, que era Pablo, ¿no? Pablo.
Él miró eso y en ese momento Pablo estaba todavía en la carne y seguía la ley de Dios según él, pero no tenía la balanza, y Cristo es lo que trae a la ley del Señor, la balanza, el entendimiento, el conocer la palabra, la profecía. Ellos no aceptaban a Cristo. ¿Por qué? Porque pensaban que Cristo iba a venir a traer salvación por medio de la carne, ¿no? Ellos pensaban que Cristo iba a venir a rescatarlos, pero lo que Yahushua trajo fue una liberación en nuestro espíritu, en nuestra mente, en las cadenas, en las ataduras que teníamos con el pecado. Pues lo primero que hizo es la primera fase, ¿no? A acercarnos al espíritu por medio de su palabra, de creer en él. Él nos iba a quitar esa venda de los ojos a todos los que aceptamos a Yahushua. No, Dios nos quita esa venda de los ojos para poder ver y para poder rescatarnos del pecado. Ese es el punto. Liberarnos del pecado y caminar en la libertad. Y caminar en la libertad es siguiendo la palabra de Yahweh Ba'asham Yahushua. Y eso siempre me recuerda a Salmos 19. Vamos a leerlo también, porque aquí ya nomás tenemos ese y estos de aquí. Efesios 6:2, primera de Juan 3:23. Y yo voy a agarrar Salmos 19 para ir al punto rapidito. Agarro Efesios. Ok. Primera de Juan 3:23. Nomás voy a leer uno aquí del Salmos 19. Y 8 dice, los mandamientos el 7. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Voy a leer el 9 también. Dice, el temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Entonces, si todos los juicios de Dios son justos, ¿por qué no seguirlos? ¿No? Y ahí es donde está la controversia, ¿no? De que ellos nada más lo que quieren es creer en Cristo, que murió por sus pecados, y seguir pecando, ¿no? Ese es el plan de ellos. El plan de nosotros es limpiarnos con su palabra, ¿no? Como dice la escritura, ser santos como tu Padre es santo. Entonces, estamos santificándonos en su palabra es verdad, nos estamos desligando de las mentiras que los opresores han puesto sobre nosotros, ¿no? Poco a poquito hemos encontrado la verdad, porque Dios nos ha dado ese camino a seguir, ¿no? Y nos quitó esa venda de los ojos. Con su palabra, con su ley, sabemos que es bueno, sabemos que es malo. Dale, Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ok, y eso está en Efesios, y está hablando de la ley de Dios, ¿no? Ok, síguele, el primera de Juan 3:23. Este es el libro de primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahushua, y que lo amemos, y que nos amemos unos a otros, como nos ha amado. Ahí está. Entonces, te digo, esos mandamientos no son nuevos mandamientos. No, son los mismos mandamientos. Amar a tu prójimo, eso está en Éxodo, ¿no? Deuteronomio 5, Éxodo 20.
Bríncate ahí al 1 de Juan 4 y 21. Este es el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ya ahí está. Si amas a Dios, ama a tu hermano. Es tan simple, ¿no? Es tan lógico. Pero creo que no todo el mundo tiene el sentido común, ¿no? Y todo eso también viene de Dios, porque hay gente que en realidad no tiene sentido común. No aceptan lo que está ahí pleno. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Si amas a Yahweh Shai, al Hijo de Dios, ama sus mandamientos. Y vamos a ir ahí, vamos a ir a Juan 14 y 15. Y 15 y 10, porque si amas a Cristo o no lo amas, esa es la pregunta. ¿Amas a Cristo o no lo amas? Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Así de facilito, ¿no? Si amas a Cristo, guarda sus mandamientos. Bríncate al 15 y el 10. Ahí mismo. 15:10. Dice, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí está. Entonces, si Cristo te dio mandamientos, es porque te está dando los mismos mandamientos que su Padre le dio a él. No hay nada diferente. ¿Qué decía Malaquías? Dios no cambia. Y luego decía Hebreos, Cristo no cambia. ¿De dónde crees que sigue eso? ¿No? Como dicen, no, de tal palo, tal astilla. Y eso es lo que cuando vas a Juan 15, ¿no? Y empiezas en el 1, lee el 1, 15 y 1. 15 y 1. Juan 15 y 1. Ajá. Ay, yo me fui al primero, espérame. No, ahí en el libro de Juan. Ok. Vimos el 10, pero lee el 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Así es. Y luego. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Sigue el 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya ves, entonces la palabra es la que nos limpia. Entonces, pero hay un orden, ¿no? Si Yahweh Shai es el que... La no, verdadera. Yahweh, ¿no? Yahweh es el que le da el poder y la vida a Yahweh Shai. Y nosotros en su Hijo, Yahweh Shai, vamos a obtener esa vida. Es una cadenita, ¿no? Entonces no podemos brincarnos y decir, oh, ya no ocupamos a Dios o ya no ocupamos a Cristo. No podemos separarlos, porque por medio de su espíritu estamos conectados a ellos, ¿no? Y creemos en Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué son esos estudios? ¿Para qué hacemos estas cosas? Para poder regresar a Yahweh, que es el que envió a Yahweh Shai, para que podamos regresar a él. Así es, para rescatarnos. ¿Alguien tiene algún otro precepto? No, ya nada más tengo este aquí. Eclesiástico 29 y 9. Y dice,
Cumple los mandamientos. No dejes que el necesitado se vaya con las manos vacías. Hay otra traducción que es la Dios habla hoy. Dice, en atención a los mandamientos, socorre al pobre. Si está en necesidad, no lo despidas con las manos vacías. No, y eso puede ser espiritualmente y eso también puede ser físicamente, ¿no? A veces necesitas una palabra de aliento y cuando alguien viene y te la pide, se la tienes que dar, ¿no? De la misma manera que cuando ocupas algo en lo físico, ¿no? Y eres hermano de esta persona y esta persona necesita y no le das teniendo tú para darle, entonces estás yendo en contra de la ley, estás yendo en contra del mandamiento. O hay tantas situaciones, no puedes negarle a alguien. Deja ver si lo puedo. ¿No tienes ahí el libro? Porque la leí en inglés y en inglés estaba un poquito diferente, ¿no? Y a veces es lo que cambia en las traducciones. Muchos dicen, esas traducciones no sirven, pero en realidad muchos piensan que la Biblia es la que no viene directamente de Dios, ¿no? Porque que hay muchas fallas, 29:9. Entonces, no es eso, es la traducción, ¿no? A veces en la traducción se pierden muchas cosas y tenemos que buscar el entendimiento, ¿no? Si lo hallaste, 29:9, sácalo. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 29, versículo 9. Ayuda al pobre por causa del mandamiento. Ayuda al pobre por causa del mandamiento. Y no lo rechaces por su pobreza. Y no lo rechaces por su pobreza. No, y eso me recuerda, ¿no? Que oye, si no tienes dinero, no puedes acercarte a las fiestas del Señor, porque eres pobre. No. Seguir la fiesta del Señor es un mandamiento y tienes que ayudar a los pobres a seguirlos, darles si necesitan, no estarles cerrando la puerta. Oyes, tú no puedes entrar porque eres pobre, porque no tienes billete para la fiesta. Ahí ya estás en contra de la palabra, del mandato. Así. Tienes que exhortar y cumplir en el momento que nos lleve donde quiera que estemos, en la calle, en cualquier momento que se te presente, tienes que hacer cumplir el mandamiento y, ¿verdad?, exhortar. En realidad hay veces que en realidad no tienes, ¿no? Y no le puedes dar a alguien algo que no tienes, pero si lo tienes y lo escondes, ¿tú crees que Dios no te está mirando? Sí. Vuelve a leer ese sí era como lo... Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 29, versículo 9. Ayuda al pobre por causa del mandamiento y no lo rechaces por su pobreza. Ahí está. Una pregunta, ¿dónde encontraste ese versículo? ¿En qué? Lo pongo aquí Eclesiástico y no lo encuentro. Está lo puedes buscar en diferentes, búscalo en la Biblia católica o hay unas traducciones, la TLA, o la Dios habla hoy también. Pero va a estar un poquito diferente, como te digo, a veces tienes que buscar para que... Está bien. Para que sea más fácil explicar, ¿no?, lo que estás tratando de decir. Hay diferentes, más bien decir lo que dice la escritura, ¿no? Con una buena traducción. A veces lo mejor es ir a buscar una concordancia en el hebreo. Hay palabras que a veces no entiendes cómo están siendo usadas en ciertos versículos y tienes que buscar diferentes traducciones, ¿no? Es nada más para edificar, ¿no? Para poder lograr obtener un mejor entendimiento. Pero si alguien ya no tiene nada más,
Sería todo. Sí, a Eclesiastes 12 y 13 y 14. Ya para cerrarle. Es el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios Yahweh y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Versículo 14. Porque Dios Yahweh traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está, ¿no? Ese es el fin de todo el discurso. Y pues eso es todo por el día de hoy, ¿no? Ah, Sí. sí. Ya, buenas noches, Tawabla Elá, Tawat, ¿verdad? Buenas noches. Shalom y hasta la próxima. Shalom. Ah. Shalom.